tardes, estimada audiencia, buenas tardes, estimado Jorge, ¿cómo anda usted? Muy bien, estimado Rodrigo, muy bien, estimada audiencia. Espere, don Rodrigo. Sí, espero. En el programa pasado esbocé una especie de teoría con respecto a que la historia tenía diversos formatos. No me acuerdo cuál fue la expresión que utilicé para referir. Géneros. Sí. Es. ¿Volvemos al género policial? Sí, volvemos al género policial. En realidad es un género que está siempre presente en la historia. De hecho... Bueno, no debería. No lo sé, ahí no estoy de acuerdo. Usted dice que debería... A ver, lo que usted quiere decir es que no deberían suceder situaciones donde tenga que intervenir la policía. Y... Yo me refería a que siempre debería estar presente en la historia el género policial. Ah, no, por supuesto, porque lamentablemente mis aspiraciones nunca fueron demasiado realistas, por lo tanto siempre estuvo vinculado a lo policial, a lo político, a lo histórico, a todo. No, bueno, nosotros dijimos varias veces que dentro de las historias que vamos a contar, no siempre vamos a hablar de hombres ilustres, de situaciones impecables, de mucho lustre. También vamos a hablar del submundo, del bajo fondo, el malandrerío, y a veces esas situaciones también salpican a las personas que detentan el poder. Pero estamos hablando de todo. Usted habla de malandrerío y vamos a hablar la historia de alguien que fue juez de paz. Sí, fue juez de paz. Fue juez de paz, fue periodista, tuvo una notable influencia en el norte neuquino, ejerció cargos que lo vinculaban a sectores del poder. No estoy diciendo que este señor sea un malandra, pero sí toda la situación, todo el contexto, habla de una lucha de poder donde no se fijaban mucho en qué métodos utilizar para tratar de apoderarse de él. Por suerte la historia nos ha enseñado y ahora no ocurren esas cosas, pero volvamos al pasado. No sé si lo está diciendo en serio o está haciendo un chiste. Le aviso que es un programa de historia, no de humor. Lo más posible dentro de los cánones de la historia. Bueno, vamos a hablar de Emilio Pesino, vamos a irnos al norte neuquino, a Chosmalal, y vamos a arrancar por el final, y después lo vamos a ir desarrollando. La madrugada del 25 de diciembre de 1930, Navidad, se encontraba Emilio Pesino ingresando a la iglesia, en compañía de sus amigos, de su familia. Bueno, si era la madrugada del 25, en realidad seguramente lo que estaba ocurriendo es que ellos estaban en la iglesia por la famosa misa de gallo, la que es la Nochebuena del 24. Y cuando ingresa ahí a la iglesia, en compañía de familiares, amigos, en el atrio de la iglesia, a la entrada, tiene un incidente con el ex subcomisario Julio Visilac, que se encontraba armado y que lo estaba esperando. Hubo un forcejeo, hubo intercambio de palabras, hubo un tumulto, esa zona no estaba iluminada, estaba todo medio en penumbras. Todo finalizó con un disparo que hirió gravemente a Emilio Pesino, que era ni más ni menos el juez de paz. La intervención de un policía que se encontraba ahí en la zona permitió desarmar al ex subcomisario Julio Visilac y llamaron al médico, que en el primer control pidió de inmediato el traslado al hospital de Allen. Esto ocurrió en 1930, recordemos que el único hospital que había era el de Allen. También esa es otra historia, como decimos nosotros, como es el nombre del programa, de por qué el hospital estaba en Allen y no había hospital en Neuquén. De Chosmalal a Allen. Pesino, aproximadamente a unos 75 kilómetros de Chosmalal, debido a las hemorragias producidas por la herida de bala, fallece. Este en realidad es el final, pero es el comienzo de la historia que vamos a empezar a desarrollar un poco ahora. ¿Qué fue lo que pasó para que un juez de paz sea asesinado por un ex subcomisario en esa noche de Navidad de 1930? Disculpe, no quiero ponerlo en un aprieto, pero ¿en ese momento ya era ex subcomisario o en ese momento era subcomisario Visilac? Justamente el motivo por el cual es ex subcomisario es uno de los motivos que causan la furia de este señor y que provocan que vaya a increparlo a Emilio Pesino a la salida de la iglesia y efectúe el disparo. Mientras se desarrollaba la investigación judicial, el letrado que estaba en Neuquén recibe un mensaje secreto que lo hace sospechar de que no podía considerarse este asesinato como un delito común, sino que estaba asociado a la lucha de poder local y que ponía en cierta forma en evidencia las disputas políticas
que provenían también no solo del ámbito local, sino del ámbito nacional. Recordemos 1930, último año de Hipólito Yrigoyen, que es derrocado por Uriburu. Y eso fue en septiembre, o sea que ya había sido... Uriburu ya era presidente, exactamente. Para poder comprender un poco qué fue lo que pasó, tenemos que retroceder en el tiempo y empezar a analizar, a recorrer, a estudiar la situación política de la zona de Chosmalal, que era bastante compleja. Cuando se inició la década de 1920, Chosmalal era la ciudad cabecera de la zona norte. Poseía registro civil, oficina de correo, iglesia, juzgado de paz, comisaría, telégrafo, hasta una receptoría de rentas. También tenía comercios de todo tipo, carpinterías, herrerías, farmacias, hoteles. 2 hoteles había en Chosmalal en esa época, una sala cinematográfica. La actividad económica de la región contaba con almacenes, acopiadores de frutos, molinos harineros, establecimientos de ganadería. O sea, como diría un tío mío santiagueño, casas más, casas menos, igualito que Nueva York. Su tío, pensé que iba a ser su abuelo. No, mi abuelo no decía ese tipo de cosas. Ah, ¿no? No, mi abuelo era más serio. Bueno, este grupo de comerciantes comenzaron a intervenir en la actividad política de la zona, que en ese momento estaba limitada solamente a la formación de partidos vecinales, o sea, solo se competía por los cargos municipales. El territorio nacional era una zona donde no se podía elegir autoridades territorianas y mucho menos tampoco elegir autoridades a nivel nacional. Sin embargo, eso no fue inconveniente para que hubiera una gran, no digo participación porque era poca gente, pero sí gran encono muchas veces entre las diversas facciones que pugnaban por apoderarse de ese poder. Los 2 puestos claves, el puesto de la municipalidad y el puesto de juez de paz. El puesto de juez de paz abarcaba toda la zona del departamento, el de la municipalidad solamente la parte urbana, pero quien controlara esos 2 puestos podía hacer lo que quisiera, porque, como acabamos de decir, la lucha política estaba hecha toda por gente que eran todos comerciantes. Y como todos los comerciantes, el afán de lucro era lo que los llevaba a tomar los lugares de poder para poder afianzarse y poder desde ese lugar continuar haciendo sus negocios, como acrecentando su patrimonio y justamente su poder. Exactamente. Bueno, le decía, por suerte la historia también nos ha enseñado y eso es algo que hoy no ocurre. Por suerte eso es algo que lo leemos solamente en los libros de historia, ¿no? Exactamente, como el diario de ayer, por ejemplo. Desde el año 1890 funcionaba en Chosmalal una comisión de fomento y a partir de 1918 se transforma en municipalidad. ¿Por qué se transforma en municipalidad? Por la cantidad de población. La ley de territorios nacionales decía que población que pasase los 1000 habitantes tenía derecho a elegir un consejo municipal. El resto de los cargos eran todos designados por autoridades provinciales y nacionales. O sea que el único puesto donde se podía asumir por voluntad de la gente que elegía era justamente el consejo municipal. Los jueces de paz tenían incumbencia muchas veces en cuestiones relacionadas a los negocios, al tema de marcas de ganado. Tenían una influencia muy importante que no iba solamente desde la decisión de temas de delitos ordinarios, sino que tenían un poder en el cual podían decidir o no la fortuna de mucha gente. Inclusive no tenían la potestad de casar a la gente en ese tiempo. También cada vez que una pareja se casaba lo hacía ante el juez de paz de la zona. En abril de 1926, a raíz de un petitorio de vecinos, se dejó sin efecto el régimen municipal por un decreto firmado por el presidente Alvear, 1926, volviéndose a constituir la comisión de fomento, como era anteriormente. ¿Cuál es la diferencia? Que la comisión de fomento, las autoridades de la comisión de fomento eran designadas por autoridades provinciales con la anuencia de autoridades nacionales. No eran cargos electivos y generalmente se elegían a vecinos destacados, aunque los vecinos destacados siempre eran los mismos, era lo que se podría decir la mini oligarquía regional, aunque, bueno, estos eran todos comerciantes, no eran dueños de grandes extensiones. Cuando se firma ese decreto hay nombres que son conocidos para la gente de Chosmalal: Julio de la Chá, José Álvarez, Carlos Rodríguez, Gumercindo Álvarez. El decreto que fundamentó la decisión de clausurar el Consejo Municipal
lo hacía porque Chosmalal solo en ese momento tenía 846 habitantes, había disminuido la población. Esa fue la excusa para... O sea que en algún momento superó los 1000 y luego disminuyó. Sí, exactamente. Eso sucedió varias veces, durante varias décadas seguidas. Chosmalal estaba ahí, que pasaba los 1000, que los bajaba, depende de los distintos censos. Al tener tan pocos habitantes, no tenía la capacidad económica para costear los servicios locales. Emilio Pesino había llegado a la zona con una empresa minera, se instaló primero en Tricaumalal, después tuvo un comercio y se dedicó a la compra de hacienda para vender a Chile. Cuando llega a Chosmalal se inicia una etapa de largos conflictos con la élite que detentaba el poder, justamente parte de la gente que nombramos anteriormente, Julio de la Chá, José Álvarez, Andrés Echeverri, Enrique Colombino. Estos nombres los estoy leyendo porque son varios: Carlos Álvarez Rodríguez, Miguel Bucara. Algunos de ellos ya eran parte de la élite local y venían acaparando bastante poder. Echeverri era vicecónsul francés en 1918, fue presidente del Consejo Municipal en diversas oportunidades. Antonio Echegoy era corresponsal de Diario de la Nación. Bueno, y cada uno tenía una parcela de poder. Aparte del negocio, el comercio que ejercían, tenían una cuota de poder desde la cual ellos lograban influir, obviamente, para acrecentar su poder. La llegada de Emilio Pesino vino a hacer trastabillar todo, porque llegó una persona que no estaba invitada a esa fiesta. A esa fiesta, pongámosle, no sé si era una fiesta, a esa élite local de poder. Un advenedizo, va. Mire, una prueba del poder que ejercía este grupo fue en una ocasión, una de las personas que nombré recién del listado, que no voy a volver a nombrar porque son siempre los mismos, se negaron a entregar las llaves de la comuna, del municipio, cuando debían entregar sus cargos. O sea, después de un cambio de autoridades, se negaron a entregar las llaves porque, bueno, en realidad prácticamente eran los dueños del lugar sin tener ese título, pero en realidad lo ejercían abiertamente. O sea, si me sacás del equipo me llevo la pelota, que es mía. Claro, sí, era como el gordito dueño de la pelota. Se acababa el partido cuando él decidía. Emilio Pesino también había reclutado alrededor de su figura hombres del comercio, de la educación, ganaderos, que también ejercieron en distintas oportunidades cargos dentro de la comisión municipal. Las reuniones del Consejo Municipal eran bastante bravas. En varias oportunidades Emilio Pesino, que no era una persona tranquila, que era considerado un hombre polémico y madrugador. Yo no sé si madrugador es porque se levantaba temprano. Me parece que debe ser por otro motivo. Bueno, aparte te ha dicho de manera como peyorativa o descalificatoria, no como una... Sí, además hay... como una virtud del hombre. No, ese hombre madruga, no, me parece que tiene otro sentido. No es porque al que madruga Dios lo ayuda. Ese término madrugador era un término que constantemente era utilizado por las personas que no lo querían bien, vamos a decirlo de esa manera, para no decir que lo odiaban. Una manera de descalificarlo. Ser madrugador también, ahí sí me contaba mi abuelo, que se le decía a aquel que llevaba como estandarte, el que pega primero, pega dos veces. Eso también se lo considera. A ese tipo de personas también se lo llamaba madrugador. Era el que en una pelea madrugaba al adversario pegando primero. Tal vez se referían a eso o algo similar. Bueno, mire, Pesino, que habíamos dicho hace unos instantes, no era una persona tranquila. En muchas oportunidades en las reuniones del Consejo Municipal intercambió opiniones con sus adversarios. Y madrugó a más de uno. No utilizando frases, sino utilizando sus puños. Se mencionan un montón de peleas con el mismo Julio de la Chá, con Echeverri, con Colombino. En distintas ocasiones se acusó a Pesino de interferir e influenciar a los integrantes del Consejo Municipal. Ahora, acusar de influenciar, pero bueno, siga, pero es un término que no me termina de... Uno, si influye, puede influir mal, pero no, si uno solo utiliza el término influenciar, no está mal de por sí. No, pero bueno, es parte de las acusaciones que se le hacen. Dicho en cierto contexto, podría parecer de que influenciaba mal a los integrantes del Consejo Municipal. Ahora, influenciarlos mal es no hacer lo que el otro sector que detentaba el poder quería. No sé si lo podemos denominar influenciar mal. Ajá. O sea, que sea algo para que se lo acuse. Pero avancemos, porque si no, nos pasa como siempre, no vamos a poder llegar tranquilos al final, aunque ya lo anticipamos. Quienes controlaban el Consejo Municipal estaban también ligados al poder. Como nosotros dijimos hace un rato, el Consejo Municipal ejercía autoridad sobre toda la
la parte urbana, pero el poder del juez de paz era mayor, se extendía a todo el ámbito rural, que era justamente donde se generaba la riqueza de toda la zona. En 1918 el juzgado de paz estaba controlado por Guillermo Escaso, que era en cierta forma compadre de Emilio Pesino, tenían muy buena relación, y duró en el cargo hasta 1930. En 1930 queda vacante el cargo. Recordemos, como decíamos, que el juez de paz en esa época tenía un poder muy grande. Era la máxima y única autoridad judicial. Residía ahí en el pueblo de Chosmalal, y esa característica de ser la máxima y única autoridad judicial le daba una gran dosis de poder. Por eso ese cargo que quedó vacante era muy apetecido por las élites que se peleaban ahí el poder. En realidad no hacía falta que todos se pelearan, bastaba con que un representante de cada sector alcanzase ese cargo para poder después favorecer a toda su gente y desfavorecer a los contrarios. Emilio Pesino es elegido juez de paz y ahí empiezan los problemas. Cuando Emilio Pesino asume el cargo, la porción de poder que tenía era considerable, tenía un hotel, su posición económica era holgada, ya había ejercido anteriormente cargo de concejal. Eso justamente, el cargo de concejal y su afiliación al socialismo le permitieron tener algunas relaciones políticas a nivel nacional con Alfredo Palacios, Enrique Dickmann, Nicolás Repeto. Pero lo que llama la atención es que el carácter ese impulsivo de Pesino, que dijimos justamente no era un tipo tranquilo, no haya sido considerado dentro de los requisitos para acceder al cargo, ya que la defensa de sus intereses propios y de los que creía que eran objetos de abuso a través de la violencia distaba mucho del decoro que la función para la cual asumió de él se requería. Tenía denuncias por heridas en la vía pública, por instigación, por complicidad en hurto. Y acá me quiero detener una cosa. Todas estas personas que nombré, de los dos sectores, de las dos élites, tenían la misma cantidad de denuncias. O sea que no había persona que estuviera limpio. La conducta lo hizo obtener muchos enemigos. También le hizo ganar algunos amigos a los cuales él favoreció. Hubo gestiones para destituirlo. Hubo algunos telegramas solicitando que revean esa designación. El 27 de diciembre de 1929 un grupo de personas se posicionó con insistencia para que se impida la designación de Pesino. Bueno, ya era demasiado tarde porque terminaron nombrándolo juez de paz. Y durante la gestión de Pesino como juez de paz, ¿quieres saber cómo le fue? Mantuvo altercados con varios ganaderos por incumplimientos a disposiciones del Código Rural, por las cuales el mismo Pesino había sido sancionado con anterioridad. O sea, él hizo cumplir el Código Rural, disposiciones del Código Rural que él incumplía anteriormente cuando no era juez de paz. Esos conflictos se dieron entre actores políticos, depositarios de importante cuota de poder en esa élite local, y se mezclaron con las ambiciones económicas de mucha gente, donde la frontera entre lo público y lo privado medio como que estaba zigzagueante, difusa. Exactamente. Dicho todo esto, vamos a ir a un corte y ahí va a entrar en escena el subcomisario Visilac, el que apretó el gatillo, el que le quitó la vida a Emilio Pesino, y vamos a ver quién estaba detrás de todo eso, o por lo menos quién se sospecha que estaba detrás de todo eso. Vamos a un corte. Arenales, regada en sangre del bravo Saigüe, grito que está volviendo en tu desbocado, otro pehuenche en tu desbocado, otro pehuenche.
beben sangre del bravo Saique. Grito que está volviendo en tu desbocado, otro pehuenche en tu desbocado, otro pehuenche. El cielo la honda noche, se oye del viento la serenata, tu voz la luna prende en la negra simba de mi araucana. Aguas que van, quieren volver. Aguas que van, quieren volver. Sigo arriba del canto prendido, Neuquén, Neuquén. Sol que se está gastando en piedras blancas y turbias corrientes. Beso la sombra india que vuelve crecida de un sueño verde. Madura el silencio por el agreste vientre de tus bardas. Quiere rayen dormirse, tiemblan sus entrañas enamoradas.